Como introducción, el objetivo de este estudio es en parte desmitificar un montón de cosas que se dicen sobre, sobre qué hacen los precios para disminuir la demanda, como debe hacer según la teoría económica, y qué hace los ingresos para aumentar la demanda según dice la teoría económica. Todo esto en base a elasticidades. Entonces aquí algunas de las cosas importantes que habría que mencionar. Por un lado, el crecimiento urbano de la región, que es en todas las direcciones, ustedes lo pueden ver muy fácilmente, ¿verdad? Por otro lado, una reciente densificación, y recuerden que la base de datos llega hasta el 2017, entonces está incluida San José de Escazú, Curridabat, Montes de Oca y otros. Crecimiento de los ingresos de los hogares y oportunidades de motorización. Ese es uno de los grandes mitos. Cada vez estamos peor, pero en realidad si se ve desde el punto de vista de ingresos de las familias, sobre todo de las que pueden motorizarse o que ya están motorizadas, en realidad siguen creciendo. Una limitada inversión en transportes, ¿verdad? Y esto hasta ahora se está empezando a corregir. Y patrones de congestión muy concentrados en espacio y tiempo. Y esto es importante. La ciudad, como en todo el mundo, no permanece congestionada todas las horas del día. Son ciudades como Bangkok o algo así, tienen esas características y mucho del tiempo está muy descongestionada con una infraestructura que poco a poco va mejorando. Entonces, tenemos por otro lado datos desagregados, o sea, ausencia de datos desagregados, y en ese sentido se está haciendo un intento, haciendo un análisis de panel de cómo se podría trabajar esto con valores cantonales. El asunto de valores cantonales es importante porque no se consigue información de consumo de combustibles con mayor detalle. Okay. Bueno, en parte estos estudios se basan en Newman y Kenworthy en el año 89 que probaron que las ciudades que tenían que eran más densas tenían mucho menos motorización y que al mismo tiempo tenían mucho menos consumo energético. Y es un tema crítico, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo ellos se basaron en la comparación de ciudades y cuando uno baja a la situación nacional, uno tiene que, necesita datos más precisos de todo tipo. Entonces, en Costa Rica específicamente, Signio Vargas es un profesor de Leiner, de la Universidad Nacional, habían hecho un estudio pero con datos nacionales. Posteriormente hubo varios estudios, como decía, la tesis de Eduardo, de licenciatura en Ingeniería Civil, y, y dieron resultados que están ahí puestos que en general no son tan insignificantes. Y la paradoja de este asunto, que no es reconocida por el gremio de periodistas y yo diría que tampoco por el gremio de políticos, es que los dos se neutralizan. Uno aumenta el consumo, el ingreso, y otro disminuye el consumo, el aumento de precios. Pero vamos a mostrar algunas otras cosas. Ahora le doy la palabra. Gracias. Estaba a Entonces, cargo de toda la parte. sí, ya perdí mi... Ok, entonces, bueno, arriba el mapa de los cantones. El usar datos cantonales implica utilizar datos espacialmente explícitos, pero también datos agregados. O sea que estamos en una especie de nivel intermedio que nos permite hablar hasta cierto punto de los efectos del espacio en el consumo de combustible, que es en efecto la gran incógnita que estamos tratando de comenzar a llenar. Y aquí hay una descripción básica de las cantidades involucradas, ¿no? En general tenemos el volumen consumido de gasolina y de diésel por cantón en metros cúbicos, lo cual es una cantidad, y es una cantidad relacionada con tamaño, que a su vez está representado aquí por la cantidad de viviendas y la cantidad de trabajadores formales, lo que genera y lo que atrae viajes en transporte en el fondo.
Y luego tenemos las otras dos variables que son las que nos interesa enfocarnos en, que son los efectos propiamente microeconómicos, es decir, sobre estas personas en su condición individual, que son el precio de la gasolina y una variable proxy del ingreso. Entonces, en el fondo lo que obtenemos conceptualmente es esa ecuación que está aquí, en donde explicamos el consumo de combustible, Q, en función de el precio y el ingreso. Es un modelo microeconómico muy clásico y muy, digámoslo así, que se estudia a nivel introductorio, pero que en general tiende a no visualizarse de esta manera cuando uno comienza a estudiar la microeconomía del transporte, ¿no? Porque los datos de demanda necesariamente son volúmenes, agregamos variables para controlar por ese efecto, que son la cantidad de trabajadores y la cantidad de viviendas. Ahora bien, el hecho de que los datos sean cantonales, es decir, que son espaciales, pero que están repetidos en el tiempo, lo que produce es una estructura de datos de panel. Y eso a su vez implica ciertas precisiones o precauciones metodológicas a la hora de hacer análisis de regresión sobre esto, que en el fondo vamos a calcular los coeficientes beta utilizando análisis de regresión. Son dos esencialmente, ¿no? La primera, en efecto, se debe a esta lógica de datos de panel y al hecho de que los distintos individuos, entre comillas, de los datos, los registros, son cantones. Eso implica que cada cantón tiene un comportamiento en el tiempo y eso hay que tomarlo en cuenta mediante lo que se llaman efectos fijos en la ecuación, que ya ahorita hablaremos más sobre ellos. En general, el procedimiento consiste en probar que los efectos fijos funcionan y después probar si lo que se llama efectos aleatorios funcionan, porque son en general una forma mejor de calcular lo mismo. Pero los efectos fijos funcionan siempre, los efectos aleatorios solo a veces. Esa es la gran trampa analítica en este caso. La segunda precaución tiene que ver con el hecho de que los datos están en el espacio y eso significa que cosas que están cercanas entre sí se parecen más que cosas que están lejanas entre sí. O no necesariamente se parecen, pero por lo menos tienen relaciones. Y bueno, eso también hay formas de cuantificarlo y en el fondo neutralizarlo, que es lo que queremos hacer, porque lo que nos interesa es destilar el efecto del precio y de la variable proxy del ingreso. Entonces, esto es lo que sucede en el espacio, ¿no? La idea básica es la idea de autocorrelación. Si yo mido en el tiempo una misma variable sucesivamente, las mediciones de dos periodos seguidos se parecen más que mediciones muy alejadas en el tiempo. Eso mismo sucede en el espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver si lo... Este es Atenas. Atenas está más relacionado con Alajuela que con Cartago o con Paraíso. Entonces, el argumento formal que hay detrás de esto es lo que sucede en Alajuela afecta a Atenas y lo que sucede en Atenas, Poás, Santa Bárbara, Mora, Santana, los vecinos que comparten una frontera con Alajuela, afecta lo que sucede en Alajuela, de alguna manera que no sabemos a priori cuál es. Y eso se formaliza básicamente en una matriz de este tipo, donde estos códigos denotan números de cantón. Si los cantones son vecinos, hay un 1, si no son vecinos, tienen un 0. Es este término que está en la ecuación aquí y aquí. Bien. Hechos los cálculos, esto es lo que uno obtiene. Es un modelo con 527 datos, 31 cantones a lo largo de 17 años. Es un modelo que tiene un ajuste muy bueno, pero eso se debe, por supuesto, a que estamos controlando cantidades, ¿no? Entonces, evidentemente, un cantón como San José, en donde se consume mucha gasolina, tiene una población muy alta, la población explica hasta cierto punto la cantidad de gasolina, ¿no? Y lo mismo para los más chicos.
Pero todas las variables son altamente significativas, con excepción del consumo de electricidad per cápita, que es la variable proxy del ingreso. Y eso creemos que se debe a que la tecnología ha estado cambiando, ¿no? Entonces, aunque los hogares ricos todavía consumen más electricidad que los pobres, los implementos que usan son cada vez más eficientes. Entonces, esa diferencia no es la misma hace 20 años que hoy. Y eso debilita la relación entre el ingreso y el consumo eléctrico. Pero lo otro que también nos interesa mucho hacer notar, el precio, este es un efecto marginal, son 16 colones por metro cúbico por colón, es negativo y altamente significativo. Aquí está el estadístico T, tiene una significancia mayor al 99%. Bien, los efectos fijos, como ha sido prometido, en realidad capturan el efecto específicamente cantonal, ¿no? Entonces, imagínense en la ecuación lo que sucede si en un cantón no hubiera viviendas, no hubiera trabajadores, no hubiera vecinos y regalan la gasolina porque el precio es cero, lo cual está bien porque los ingresos de las personas que viven allí son cero. Entonces, ¿cuánta gasolina se regala y por qué? Eso es más o menos lo que está tratando de reflejar el efecto fijo. Y bueno, uno encuentra ciertas cosas, es un supuesto muy poco razonable, claro, pero es un supuesto útil por lo siguiente. Uno, lo primero que encuentra, aquí abajo está el área construida, una medida de la expansión de la ciudad a lo largo de estos 17 años, y aquí está el efecto fijo cantonal. Entonces lo que hay es una relación creciente. Cuanto más creció la ciudad, más efecto fijo tiene, lo cual significa que la base sobre la cual se consume gasolina es más alta. O sea, los lugares más dinámicos en términos de expansión urbana consumen más. Aquí está San José, en el centro de la región, y entonces eso también nos dice el lugar central por el cual pasa todo el mundo ciertamente va a consumir mucho más que los demás. Pero curiosamente lo que no está es ni Alajuela ni Cartago ni Heredia, los centros de las otras ciudades de la gama. Entonces esto es un efecto regional. Los otros dos cantones que son atípicos, Ciudad Colón, probablemente un efecto de la Ruta Nacional 27, y El Guarco, 308, que probablemente creemos que está asociado a la expansión de la ciudad de Cartago, la cual no está capturada en nuestra ecuación. Por eso es que aparece ahora en este efecto fijo. Bien, voy a saltarme estas pruebas de especificación para caer directamente en lo que nos interesa tal vez más, la elasticidad. La elasticidad siendo una medida porcentual de cuánto aumenta o se reduce el consumo de combustible en función del valor del precio o del ingreso. Las elasticidades de los ingresos son bastante pequeñas por las razones que ya he comentado, la variable realmente no nos ayuda. Las elasticidades del precio son sustancialmente más grandes de lo que habíamos encontrado nosotros mismos antes. Y creemos en parte que hay razones metodológicas asociadas al uso de efectos fijos y en parte hay razones asociadas a periodos de precios muy altos en la serie, históricamente altos en ciertos momentos de nuestro análisis, ¿no? Entonces ambas cosas se combinan para que en efecto la restricción haya sido sustancial. Solo faltan 2 láminas y ya vamos a terminar. Esto apuesto a que nunca lo han visto en ningún periódico de Costa Rica, porque la metodología existente hace que estas cosas no se divulguen. Lo que queremos resaltar acá es que en el gráfico de precio de la gasolina comparado con el índice de precios, ¿verdad? Se ven, que es el IPC, se ven 3 periodos claramente definidos. Aquí tenemos el índice de precios, ¿verdad? Que durante el periodo que llega hasta el 2007-2008 estaba por debajo del índice de los combustibles en general que está aquí arriba, ¿verdad? Los valores eran más altos. Viene un precio relativamente estable del 2008 al 2013, 14 realmente, y a partir del 2014 los precios de los combustibles bajan radicalmente. Entonces,
a diferencia de lo que dice Consumidores Unidos, ¿verdad? Resulta ser que el precio de la gasolina no alimenta la inflación en Costa Rica en este último periodo, sino que más bien la frena, ¿verdad? Los bajos precios de los combustibles los que en cierta manera han hecho que esta curva de índice de precios se mantenga prácticamente estable en los últimos 5 años, e inflaciones que no se veían, digamos, hasta que en los 60 más o menos. Entonces, esto es importante porque los combustibles tienen esa particularidad de que quedan encadenados con grandes componentes de la producción. Vamos a ver. Las conclusiones finales, por un lado, es que los estudios microeconómicos de las realidades del transporte son posibles, esclarecedores y muy útiles en Costa Rica, ¿verdad? Inclusive cuando se hacen con métodos, con metodologías estáticas y con equilibrio parcial, ¿verdad? La otra cosa es que las elasticidades al precio estimadas son altas, aunque tal vez no tanto como en las ocasiones anteriores, especialmente en el caso del ingreso, ¿verdad? En parte porque la variable que se utilizó, porque realmente fue un poco apresurado el proceso para participar en estas jornadas, no se logró llegar al verdadero consumo eléctrico residencial como la variable próxima. La segunda cuestión es que esto tiene que verse como un trabajo preliminar en un problema de política pública de impuestos, de impuestos en Costa Rica, pero sí quisiera resaltar algo que también no se dice públicamente casi nunca, y es que los impuestos a los combustibles tienen que ser más altos que otros impuestos, porque es con los impuestos a los combustibles que pagamos toda la infraestructura de transporte. Entonces no podemos aspirar a tener impuestos de combustibles que sean iguales al que se paga inclusive por un bien de lujo, como puede ser un producto de importación para alimentarse o muebles extranjeros o cosas de estas. Porque en realidad lo que nosotros tenemos un Estado, eso es en todo el mundo, que es el encargado de producir la infraestructura pública y por lo tanto necesita invertir en eso. Y como veo gente de la NAMI, inclusive el 3% de la NAMI, ¿verdad? Que es parte de uno, ¿no? Está bien, uno. Dejémoslo ahí y muchas gracias. Gracias.